la visita a la compañía. Agradecer a Carlos pues la formación que nos ha dado y el que sea ponente en este meetup, también a Luis por la invitación. Y bueno, sobre todo era presentaros a la compañía, qué es lo que hacemos, ¿vale? Este evento no es de reclutamiento, pero bueno, al fin y al cabo, sobre todo, aprovechando que tenemos un proceso de selección de backend. No es, pero sobre todo, bueno, presentaros lo que hacemos, ¿vale? Somos una empresa de desarrollo orientada a la transformación digital, pero sobre todo con presencia en movilidad. Lo que hacemos es móvil. Relacionado con vuestros perfiles, lo que solemos hacer, bueno, es generar servicios que se consumen en nuestras aplicaciones. Actualmente pues, tenemos un proceso de selección abierto para cubrir 2 vacantes en el departamento de backend. Hay algunos ex por aquí, así que os podrán decir si es un buen o un mal sitio, que saldrán ahora a hablar. Y nada, bueno, estamos presentes en la comunidad. Era PHP la única que nos queda y JavaScript, que es la que aún no tenemos presencia. Tenemos presencia en NS Presenter, que es de iOS, y el Mac, que es de Android, ¿vale? Lo que solemos hacer es un pequeño vídeo de lo que hacemos, ¿vale? Que os lo voy a poner sobre todo para que veáis tecnología o la tipología de perfiles con los que nosotros trabajamos. Bueno, pues de nuevo gracias a todos por venir y nada, que lo paséis muy bien. Bueno, por parte de PHP Math, agradecer a O2O por ser el host. También luego por unas pizzas que van a traer cuando acabe el evento para hacer un poco de networking. Por favor, quedaros todos para que nos conozcamos. Y una vez más, porque suelo insistirlo siempre, si hay alguno que quiera dar alguna charla el año que viene o que tenga algo que contarnos, por favor, que se ponga en contacto con nosotros después del meetup o que nos escriba al Twitter. Y necesitamos ponentes para el año que viene, ¿vale? Que este año le tenemos completo, pero el año que viene todavía necesitamos gente. Entonces, agradecer también a Carlos, que quedé con él, que si se pasaba por Madrid, que por favor parar un rato a darnos una charla. Teníamos muchas ganas de verle aquí, nunca había venido a este meetup, y agradecérselo, la verdad. Y también pues sortear 2 licencias de JetBrains con el Twitter, ¿vale? Con tuitear con este hashtag, y al final del evento se sortearán 2 licencias de JetBrains y una de Codelight TV para un mes, ¿vale?
La JBrains es anual. Y nada, os dejo con Carlos y a ver qué charla preferís. Gracias. Muchas gracias. Vale, pues nada, es un placer estar aquí. El hashtag es PHP Madrid con los vinos porque no sabía qué charla iba a dar, ¿vale? He tenido un poco de lío y entonces lo bueno es que si no os lo hubiera explicado, tenemos dos opciones en el menú, ¿vale? Podéis elegir básicamente abiertamente. Da igual porque ninguna de las dos me la he preparado, ¿sabes? Por lo tanto van a salir más o menos igual. Eventos, mensajería y otras fábulas, que es la que vi en la PulpoCon. Lo bueno de esta, entre comillas, es que solo la pueden ver en vídeo grabada los asistentes a la PulpoCon, ¿vale? Hasta que la abran. Entonces solo los que estuvieron en la PulpoCon. ¿Alguien estuvo en la PulpoCon de aquí? Vale, o sea que 4 o 5 podrían básicamente repetir y normalmente segundas partes no sé si fueron buenas. Y tengo otra que es un poquito más, bueno, es un poquito más antigua que la que di en Oporto, que, o sea, en esta básicamente hablamos un poco de trucos para desacoplar usando eventos, mensajería, etcétera, y acabamos en una parte un poquito más compleja relacionada con temas de orquestación, coreografía, process managers y tal, ¿vale? Y en esta parte de aquí, en esta de camino de hexagonal a event sourcing, hablamos un poco de trucos de cómo evolucionar de una arquitectura más cutre y salchichera hacia hexagonal con eventos, hexagonal con eventos CQRS Event Sourcing y las dificultades que ello conlleva. Y nos quedamos en la puerta entre hexagonal con eventos CQRS y Event Sourcing, justo en ese nivel, y las dificultades que encontramos. Así que estas son las dos piezas que tengo en el menú, ¿vale? ¿Ok? Manos arriba los que quieran la PulpoCon. Más o menos... Vale. Manos arriba los que quieran la de hexagonal Event Sourcing. Vale, ok, no hay discusión. Perfecto, vamos. Vale, como siempre el objetivo, o como mínimo lo que intento es que como siempre lo que intento en las charlas es que sea lo más práctica posible para vosotros y que sea poder ser, si salimos de aquí hoy y mañana os vais a picar código, ¿vale? Pues que de alguna forma algo os lo vais a llevar. Así que tampoco somos tantos, estamos entre amigos, si alguien tiene alguna cosa, oye, que tire las preguntas directamente en las charlas y si alguna cosa interesante que podamos aprovechar la otra charla, pues ya daré algún salto, ¿vale? Entonces el objetivo de esta charla básicamente es ver evoluciones de arquitectura hexagonal hacia Event Sourcing, un poco el proceso. Y esto es un poco fruto de mi experiencia haciendo consultoría en algunas de estas empresas, ¿no? Aparte de haber sido CTO de Atrápalo y compañía, donde me encontré una situación similar, una situación de un framework híbrido entre una cosa súper vieja y un intento de Symfony y tal, algo muy raro, y cómo poder conseguir llevar un código churrimangui, ¿no? Un poco a desacoplado, fácilmente testeable, etc., ¿no? Y entonces no solo me ha pasado en Atrápalo, sino que también me ha pasado en otras empresas como PC Componentes, Planeta Huerto, en el que por ejemplo en Planeta Huerto, pues a PC Componentes llevamos ya, pues yo diría que 2 años y medio colaborando con ellos, y también, ¿no? Movimos aplicaciones casi Symfony, pues a Symfony, a usar eventos, desacoplados, testear, coverage, usar todo bien montadito, ¿no? Y ahora están incluso con servicios basados en Event Sourcing en cuestión de 2 años. O sea que en ese sentido las he visto un poco de todos los colores, ¿ok? Entonces, esto es una fumada que me inventé, ¿vale? Esta fumada básicamente lo que viene a decir es que en base a la experiencia que yo he hecho con consultoría en empresas, he visto que las empresas están en un cierto estadio de estos niveles, ¿vale? El nivel 1 es código spaghetti, churrimangui, ¿vale? Total. El nivel 2 es framework fanboy, todo súper acoplado, o sea, yo soy Symfony a muerte y lo uso a saco paco. Algunas otras están en niveles de hexagonal, es decir, están con un framework pero desacoplados del framework. Algunas otras ya están trabajando de forma desacoplada pero usando eventos de dominio. Algunas otras están con eventos de dominio hexagonal y ya haciendo alguna incursión hacia CQRS sin que sea Event Sourcing. Y algunas de las que me he encontrado tienen algún tipo de servicio en Event Sourcing con CQRS, ¿vale? Entonces es un poco el nivel que he visto. La gran cantidad de empresas que he encontrado están más en este nivel de aquí. Y entonces de alguna forma, pues aunque no me dedico profesionalmente a hacer consultoría, si de vez en cuando alguien me contacta y el proyecto, pues bueno, pues no es de largo plazo y les puedo echar un cable con un par de días o un par de sesiones, pues normalmente les ayudo un poco a empujar de aquí hacia aquí, ¿vale? El objetivo al final, normalmente me contactan para que tengan aplicaciones
pues más mantenibles en términos de que sean más fáciles de desarrollar y mejor testeables. Y eso al final pues tiene que ver con arquitecturas desacopladas y a nivel de performance, cómo usar elementos de dominio pues para introducir CQRS y poder aprovechar y tener entornos más rápidos. Eso entonces un poco la escala que suelo utilizar para ver un poco qué necesita cada una de las empresas, ¿no? Entonces hoy la charla va de este nivel de aquí, nos quedaremos justo por aquí, ¿vale? Entonces la historia que os quiero explicar es una historia normalmente de eso, ¿no? De una empresa que quería evolucionar su arquitectura. Esto me voy a poner así un poco como en plan noticas, si lo puedo ver, sin tener que mirar todo el rato. Entonces, como disclaimer, yo lo que tengo que decir es que no me gusta reescribir ninguna aplicación from scratch, ¿vale? Es decir, odio entre comillas aquellos CTOs o aquellas empresas o aquellos developers que la mejor solución o la mejor propuesta que hacen a un código muy acoplado y difícil de mantener, ¿vale? Es reescribir la aplicación desde cero, ¿vale? Intento evitarlo porque normalmente mi experiencia me dice que el mismo equipo que generó el problema normalmente no suele ser el más adecuado para reescribir una aplicación de nuevo, porque muy probablemente vuelvan a cometer los mismos errores, ¿vale? Y tampoco me sirve porque casi siempre cuando tengo una aplicación que está funcionando con su lógica de negocio, mejor o peor, con su lógica de negocio, paga las nóminas, el volumen de gente que tienes que dedicar para reescribir una aplicación desde cero normalmente tiene que ser mucho mayor que la gente manteniendo la aplicación existente. Eso significa que dejas de evolucionar el negocio actual, estás en fase de congelación y normalmente el equipo nuevo tiene muchas funcionalidades que cubrir, ¿vale? Para ponerse a la misma altura. Por lo tanto, tardan un tiempo que normalmente en términos de time to market para una startup no se pueden permitir. Por eso casi siempre, por muy churrimangui, muy cutre que sea el código, G1s, Slim sin mantener, Silex o lo que sea, intento siempre trabajar sobre la aplicación existente, ¿vale? Esto como disclaimer. Esto es lo que vendría a ser un ejemplo de código churrimangui, ¿vale? Tenéis el típico PHP, donde hay algunos includes por ahí, algunas conexiones. Esto yo diría que gracias a Dios no lo encontraríais ya, ¿vale? Esto es más de hace años, pero yo diría que por suerte no deberíamos encontrarlo ya muy frecuentemente, ¿vale? Con las vistas ahí metidas y mezclas de HTML y PHP combinado. Eso es un clásico, ¿vale? Esto es lo que llamamos el spaghetti. Y para avanzar un poco y poderos enseñar algún contenido de la otra slide, de la otra presentación, no tengo que explicaros mucho en términos de problemas a la hora de testear y la dificultad que tiene mantener eso, ¿no? Entonces, uno de los consejos que suelo utilizar para irme de este tipo de entorno es un truco que hemos aplicado en Atrápalo, que hemos aplicado en Alquiler, que hemos aplicado también en Planeta Huerto, que es que cualquier aplicación churrimangui que sea, por cutre que sea, a nivel de PHP, se puede wrapear, ¿vale? En un tipo de middleware en el que retorne le reciba una request, retorne una response y poder tener alguna aplicación enfrente, sea Symfony o lo que sea, en el que si una URL nueva, que tiene una funcionalidad nueva, en este caso por ejemplo Symfony, una migración de G1 a Symfony la encuentra, la puede enrutar, él la entrega y si no la puede entregar se la pasa a la aplicación vieja la resuelve y se entrega de vuelta, ¿vale? De tal manera que si yo en una aplicación G1 por ejemplo puedo instalar Symfony conviviendo los dos códigos en el mismo repositorio, es un poco Frankenstein, ¿vale? Esto está claro, pero si soy capaz de coger y lo que se le llama estacar, convertir en middleware esta aplicación con PSR7, PSR15, ¿vale? O sea, los estándares de HTTP para mensajes, para estacar, y soy capaz de esta aplicación usando algunos trucos que os puedo, si tengo por ahí, que os puedo pasar, luego lo veremos como un ejemplo. Esta aplicación puede entregar las URLs que no responda y Symfony se puede cargar. Como todo está en el mismo repositorio, yo puedo ir agregando funcionalidades aquí nuevas que resuelva Symfony y las viejas, cuando toca alguna cosa vieja, me la puedo llevar a la aplicación nueva. De tal manera, ¿vale? Que sin tener que reescribir la aplicación from scratch, puedo poner una capa de Symfony por delante, las URLs que sepa entregar él las entrega él y las que no se las pasa a la aplicación vieja. De tal manera que de forma progresiva puedo ir migrando poco a poco funcionalidades del entorno viejo al entorno nuevo y las nuevas funcionalidades las puedo desarrollar directamente en Symfony, ¿vale? Y como al final todo esto está en el mismo repositorio, si en algún momento me toca instanciar alguna clase de Symfony al framework viejo, pues lo puedo hacer sin ningún problema, ¿vale? Entonces la gente que está, por el motivo que sea, por suerte o por desgracia, atascado en un framework viejo, pues hay maneras, ¿vale? Tengo algunos posts de cómo migrar de cualquier framework tranquilamente hacia Symfony. En este caso el post es un poco viejo y usa Stack PHP, que era el antiguo entorno para hacerlo, pero ahora tenéis el PSR7 PSR15 que define los estándares de middleware para HTTP y tenéis algunas implementaciones en
Strategility, Zen Dictatos que podéis utilizar para hacer este proceso. ¿Vale? De hecho, creo que en Medium, los de Planeta Huerto publicaron cómo hicieron cómo están haciendo la migración de G1. Tienen una aplicación G1, un par de aplicaciones G2 y cómo están haciendo todas esas migraciones de Symfony dentro del mismo repositorio. Tiene un ejemplo concreto del código que están utilizando, el que pusimos allí, etc. Vale, la parte de framework, básicamente ya os lo podéis imaginar, me instalo Symfony y escribo el código a saco paco dentro del controller o dentro de la acción de turno, ¿vale? Del framework. Y me acoplo a saco paco, es decir, seguridad, autenticación, es decir, mis entidades ven annotations de Doctrine, ven annotations de Symfony, desarrollo relativamente rápido, ¿vale? Sobre todo para aplicaciones muy rápidas, o sea, creo que entidades rápidas, fantástico, pero cuando la lógica de negocio se complica un poco, empiezan a surgir algunos problemillas. Para testear la lógica de negocio a veces tengo que utilizar, o no puedo testearlas, o tengo que utilizar algún tipo de truco del framework, ¿no? Pues yo qué sé, Symfony tiene el Web Test Case, por ejemplo, ¿no? Donde se simulan las URLs o se simulan requests y tal, que es un poco el approach que sigue, por ejemplo, Ruby on Rails. Claro, a mí, testear mi lógica de negocio a través de simular requests contra el framework, hombre, muy normal no me parece, ¿no? Y al final resuelvo un problema que es, yo qué sé, comprar entradas o comprarme un huerto urbano, y ese problema que quiero resolver es independiente del framework que estoy utilizando. Entonces me encantaría poderlo testear y desarrollarlo de forma independiente, y luego si uso Laravel o uso Symfony o uso lo que sea, debería ser un poco anecdótico, ¿no? Aparte de que en términos de performance, el testing unitario es muchísimo más rápido que utilizar típicamente estos truquillos de web test cases y cosas así. Y luego ocurre cuando estoy acoplado mucho a mi framework, no suele ocurrir muy frecuentemente en otras comunidades. Por ejemplo, en Ruby on Rails es muy difícil migrarse de framework porque Rails tiene la cuota del 95% de frameworks, por lo tanto no te vas a migrar. Pero en el caso de Symfony, te puede tocar una migración de Symfony 2 a Symfony 3, de Symfony 4 a Symfony 5, donde pueden haber cosas de backward compatibility que tengas que revisar. Por lo tanto, tiene sentido no acoplarte estrechamente a tu framework, porque a un momento puede tocar cambiar, ¿vale? Entonces, un ejemplo posible de este framework fan, pues sería, aquí tengo un posible block, ¿no? Con el post controller, aquí tengo un update action donde actualizo uno de los posts, recibo parte de la request, la valido, tengo un servicio que me permite crear un post en este caso, pues yo que sé, cojo el título de la request, luego si todo ha ido bien, pues pongo el típico mensaje de sesión, si todo va mal, claro, un poco esto cómo funcionaría. El post service, pues al final tendría algún tipo de implementación contra MySQL, ¿vale? Que podría utilizar para insertar. Esta es la típica arquitectura por capas, en la que cada una de las capas depende de la inferior, donde la última del todo es la parte infraestructural, ¿vale? Esto lo comentamos esta mañana con la gente de Odoso. En PHP es más laxo, pero en lenguajes tipo Java y compañía, como las dependencias, como es un lenguaje compilado, si tengo claras dependencias entre esta capa con esta capa y esta capa con esta capa, cuando vengo aquí toco un detalle de implementación y recompilo, se compila esto, se compila esto y se compila esto. ¿Vale? Entonces, podéis ver como en lenguajes, o sea, como en programas, aplicaciones móviles o aplicaciones en Java, cuando el tiempo de compilación tiende a aumentar, es porque normalmente el nivel de acoplamiento que hay entre los componentes del sistema es demasiado alto, y cuando toca un detalle de implementación, si se recompila todo el proyecto, es un smell de que algo no está bien desacoplado. ¿Vale? Esa es la actividad estructural por capas, ¿no? La presentación al application, al dominio y a la infraestructura. Cuando toco algo de aquí, toda la parte de arriba se ve afectada, ¿vale? Y eso es un concepto que particularmente a mí no me acaba de convencer, ¿no? Ese es el típico código que me encuentro en consultorías, ¿vale? Un controller con Ajax, ¿vale? Pillo el Entity Manager por ahí de Doctrine, hago algunas queries, accedo a algunos servicios un poco on the fly. O sea, esto es verídico, esto no me inventa, ¿vale? Esto es código real. Y entonces, igual hay uno de vosotros que se puede reír pensando que esto es demasiado exagerado, pero me juego que hay algún controller de esa aplicación que paga las nóminas de vuestra empresa que tiene una pinta similar a esto, ¿vale? Casi me la juego. Porque en cada empresa me he visto uno de estos casos. Meter la mano a esto o testear esto es francamente imposible, ¿vale? Francamente difícil. Esto, pues es cuando normalmente, aquí cuando estamos, cuando la empresa está aquí, es cuando normalmente me suelen llamar a ver qué puedo hacer como input. Pues lo que hablábamos esta mañana con la gente de Odoso es que ese modelo de dependencias, donde cada una de las capas depende de la anterior, de tal manera que si compilo aquí, se recompila todo en cadena, tiene problemas de deployabilidad. Es decir, si cada una de estas capas fuera un jar,
¿vale? Yo difícilmente podría deployar de forma independiente un módulo de estos, ¿no? Porque cuando compilo, se compilan todos los demás y tengo normalmente que redeployar todos los jars nuevos, ¿no? Molaría poder tocar una clase, una capa en concreto, generar el jar o el guard de turno y deployar solo esa parte concreta. Entonces, este tipo de arquitecturas tienen problemas de deployabilidad, tienen problemas de tiempo de desarrollo, tienen problemas de testeo, ¿vale? Y eso es algo que debemos intentar eliminar. Entonces, la manera de eliminarlo, lo poníamos un ejemplo esta mañana. Entonces, ¿el fondo me oís bien? Poníamos un ejemplo esta mañana en el que, dada una clase, ahora olvidaos un poco de capas, ¿no? O sea, dada una clase A y una clase B, cuando A usa B, que es un poco lo que estamos viendo, si toco B y compilo, A se recompila, ¿vale? En el caso de PHP es un poco fake porque yo puedo subir a PHP, yo puedo subir al servidor el fichero b.php, eliminar el caché y funciona, ¿vale? Pero si pensáis en términos de cómo mejorar la deployabilidad, en términos de lenguajes compilados, si toco este fichero y lo compilo, esto también se compila. Entonces, ¿cuál es la manera de evitar que cuando toco B, A no se tenga que recompilar? La manera es invertir la dependencia, ¿no? A usa un señor C y B implementa una interfaz C, ¿vale? De esta manera invertimos la dependencia. A no tiene una dependencia directa contra B, sino que ahora la dependencia apunta al revés. Pues este concepto en el que yo, si toco la implementación de B y compilo, como la interfaz no cambia, A no recompila, ¿vale? Y solo recompilará A en el momento que la interfaz cambie. Que tiene sentido, porque la interfaz es de alguna forma el contrato entre A y B, ¿vale? Pues este concepto, que es un concepto básico de los principios SOLID, que en este caso aplica sobre la D, esto que aplica en dos objetos, lo queremos aplicar a nivel de capas. ¿Vale? Entonces, el resultado de aplicar de forma masiva la inversión de dependencias en un entorno por capas es arquitectura hexagonal, ¿vale? Arquitectura hexagonal, que a muchos de esta mañana pues los conocemos también como Clean Architecture, o Onion Architecture, o Portion Adapters. Hay bastantes nombres un poco para referirse a lo mismo. Pero al final lo que queremos es, en vez de colocar, siguiendo un poco el mismo dibujo, la base de datos en el centro de nuestra aplicación, lo que queremos es que el dominio esté en una de las capas intermedias. Lo que queremos es colocar el dominio en el centro. Y el resultado de invertir esa dependencia es colocar mi dominio en el centro y hacer que las dependencias, en vez de apuntar hacia la infraestructura, ahora apunten hacia afuera. Es decir, mi dominio tiene dependencias hacia interfaces que están definidas en las capas exteriores. Y las implementaciones concretas viven en la capa del final. ¿Cómo se plasma esto? ¿Cómo convertimos de esto a eso? Pues un ejemplo posible, ¿vale? Siguiendo un poco el mismo ejemplo, PostController Update Action. Si os fijáis, el acoplamiento existe, en este caso, porque tengo un acceso directo contra la infraestructura detallada, el PDO, y en este caso, de mi capa de servicio, de mi capa de aplicación, tengo un acceso contra un post repository, un new post repository, que está acoplado directamente con este señor. Entonces, estos son los señores que tengo entre ceja y ceja que necesito cambiar. ¿Cómo suelo hacerlo yo? O cómo lo explico con la gente para que entiendan un poco los conceptos, ¿no? Lo que hago es, dado un código Churrimani, intento utilizar colores más o menos asociados con la arquitectura hexagonal, ¿vale? O en este caso el dibujo es del Robert C. Martin, pues de Clean Architecture, ¿no? Donde entiendo que las entidades son en amarillo, los use cases que vendrían a ser los command handlers o los application services o los interactors, que son aquellos responsables de orquestar la lógica de negocio, o sea, orquestar básicamente la operativa entre entidades y delegar un poco la operación, son de color rojo. Toda la parte de interfaces vendría a ser de desacoplar entre uno y otro, debería ser la parte en amarillo, y toda la parte de infraestructura es de color azul. Y con el equipo, básicamente lo que le podemos repasar es línea a línea. Oye, this Doctrine Get Manager, ¿qué es? Infra, dominio o application. Y lo marcamos en rojito, lo marcamos en azulito, lo que sea, ¿no? Entonces es un truco que puedes aplicar muy sencillito, ¿no? Oye, get current user, this get security context, ¿esto qué es? Esto es infraestructura, esto es use case, ¿esto qué es? ¿No? Entonces vamos dibujando básicamente cada uno de los entornos, ¿vale? Y así podemos identificar, incluso en algunos casos, en una misma línea, a veces encontramos casos como por ejemplo, obtener una entidad por su ID puede ser un método que forme parte de un repositorio o de una manera de acceder a la base de datos, ¿vale? De la interfaz, y en cambio el objeto que hay por aquí, el get repository y tal, es una implementación técnica de cómo tener ese repositorio, ¿no? Entonces, después de hacer un poco un listado de lo que es lógica de negocio, de lo que podría hablar de entidades, de lo que podría hablar de infraestructura, categorizamos y intentamos
ver dónde colocamos cada una de las cosas, ¿no? ¿Qué estamos buscando a nivel de hexagonal? Estamos buscando algo parecido a esto, ¿no? Mi post service, en vez de tener un new, ahora lo he cambiado por una dependencia que se me pasa a la constructora. Este post repository no es una implementación concreta, sino que pasa a ser una interfaz, ¿vale? Estamos, si os fijáis, aplicando este truco de aquí, estamos creando esta interfaz de aquí. Post repository pasa a ser una interfaz que tiene dos métodos correspondientes, uno para obtener un post por su ID, otro para agregar el post correspondiente al repositorio. El post service pasa a depender ahora, no hacerla una instancia, sino pasa a depender, tiene esta dependencia pasada por constructora. Y aquí cuando quiero crear el post, lo que hago es construir el post nuevo y básicamente lo persisto. ¿Y cómo lo uso desde el controller? Pues en el caso de usarlo desde el controller, solo tengo que instanciar el servicio, pasarle una implementación concreta de este repositorio. En este caso tengo un post repository que está basado en PDO, y para un PDO post repository necesito una dependencia que sea el cliente de PDO para poder acceder a él, ¿no? Esto que aquí lo estoy haciendo a mano, pues los frameworks de turno pues te pueden ayudar a montarlo con su service container de turno o lo que sea, ¿no? Pero si no tenéis service container, pues esto se construye a mano. Al final el objetivo es construir un post service cuya dependencia es un post repository, tenga una implementación concreta, no una interfaz, que use un detalle de implementación determinado. En este caso puede ser PDO, pero podría ser Redis, podría ser Doctime, podría ser cualquier tipo de concepto, ¿vale? Y luego invoco el método de la lógica de negocio, pasándole, pues, en este caso, los parámetros que necesito, que es el title y el content. Entonces, este es un poco lo que estoy buscando al final. Encontrar ese punto de interfaz que rompe la dependencia, y lo que tengo en la cabeza es un servicio que coordina un poco la lógica de negocio, y desde el controller o desde el worker de turno o desde la infraestructura en ese sentido, tengo que poder instanciar un servicio pasándole implementaciones concretas y luego invocar el método correspondiente. Y la implementación de PDO post repository, pues al final es tan chorra como el cliente de PDO lo paso como constructora, y aquí puedo pues montarme una query de turno para buscar el post por ID y retratarlo o lo que sea, y ya está. Aquí veis las implementaciones, se va aquí. Entonces, para el truco de moverme de Fanboy, de Framework Fanboy a la parte hexagonal, necesito identificar en un controller en concreto qué partes hablan de cada uno de los niveles correspondientes del circulito, si hablan de entidades, si hablan de Application Service, si hablan de repositories, si hablan de una interfaz, e intentar colocar los placeholders y ir moviendo el código a la parte correspondiente. Sea como sea, tengo algunos vídeos online de hacking de cómo lo hago, ¿vale? Para que veáis un poco, para que sigáis un poco más el proceso. Si estáis interesados, ahí tenéis material de sobra. El objetivo, o sea, el beneficio del hexagonal es principalmente la separación por capas, tener un código desacoplado, ya no del framework, sino un código desacoplado de tal manera que puedo testearlo muy fácilmente. Yo recuerdo en Magister, cuando empezábamos con la paranoia de meter testing a saco paco, claro, el código estaba tan acoplado que meter testing en un entorno acoplado es francamente difícil, es francamente frustrante, ¿vale? Muy, muy frustrante, hasta tal punto que es prácticamente imposible, ¿vale? Entonces, cuando luego nos movimos de Magister y aprendimos la lección y nos movimos de Magister a Trápalo, lo primero que hicimos es, en vez de forzar a testing unitario, lo que metimos fue hexagonal primero. Y entonces, cuando empezamos a trabajar con casos de uso desacoplados de esta manera, el testing venía prácticamente solo. ¿Que quiero simular un caso en el que quiero eliminar un post que no existe? Es fácil, me creo un repositorio fake que cuando le haga el find by ID el post no esté, y a ver, espero que mi command handler se comporte como a mí me gustaría, ¿no? Entonces, meter testing en un entorno desacoplado era francamente fácil. Hacerlo al revés era francamente frustrante. ¿Vale? Por eso, al desacoplar ya no del framework, sino al desacoplarnos en general, testear era muy sencillo. Y lo bueno es que no necesitábamos ningún tipo de truco mágico, ni herramienta especial, ni inyección chunga para poder testear rápidamente con test unitarios, con PHP Unit plano, los command handlers. Podíamos decidir incluso que un caso de uso, pues no sabíamos si iba a tener acceso desde una API o no. O sea, igual se usaba desde la web normal, HTML, una request normal, pintaba HTML, etc. Y igual ese caso de uso no tenía entrada API. Pero si queremos agregarlo después, como al final el código era exactamente el mismo, es decir, crear el servicio y lo que te retornaba, pintarlo, renderizarlo de una forma diferente, agregar APIs sobre el mismo caso de uso era muy sencillo. ¿Vale? Testearlo es rápido, y lo que suelo recomendar es, sobre todo con código acoplado, en vez de ponerse a testear directamente entidades sueltas y cosas así, lo que suelo hacer es testear desde el command handler hacia abajo.
O sea, el Command Handler o el Application Service que representa de alguna forma la feature, el caso de uso de mi aplicación, si soy capaz de testearlo desde allí hasta abajo, que además con este modelo lo puedo testear con testing unitario, no me hace falta ningún Big Hat mágico ni nada, con eso tengo cubierto gran parte de la lógica de negocio. Es más, si internamente cierta lógica de negocio he decidido implementarla con 2 entidades o con 2 clases o con 3 y luego lo cambio, entre comillas no, el caso de uso, el test del caso de uso sigue siendo exactamente el mismo. Es decir, en el momento que testeo unitariamente el Application Service, estoy testeando comportamiento, y cuando decido cambiar la implementación, sea porque tengo 2 clases, 3 clases, una herencia, una composición, etcétera, la puedo cambiar directamente, que mi test de comportamiento, mi test del Application Service, sigue sin modificarse. En cambio, si tengo un test muy acoplado específicamente a las entidades que tengo y cómo se relacionan entre sí, cuando arquitecturalmente decido cambiar una implementación de una herencia, una composición o lo que sea, el test me va a fallar. ¿Vale? Entonces, los tests que están acoplados directamente a cómo resuelvo un problema tienen un nivel de fragilidad mucho más alto que no los tests de comportamiento que tienen los Application Service. Por eso, cuando movemos de hexagonal, cuando movemos de churrimangui a hexagonal, suelo sugerir desacoplar el caso de uso y testear del caso de uso hacia adentro, ¿vale? Y no obsesionarse con el testeo de entidades unitarias o de lo que haya internamente, ¿vale? Porque además, si consigo testear todos los casos de uso de una aplicación, técnicamente, si tuviera el 100% de coverage del caso de uso, si hay alguna parte que no está cubierta es que probablemente no se esté usando. Porque si las features de mi aplicación están representadas por los Application Services, por los casos de uso, ¿vale? Si los pudiera testear end-to-end, si hay alguna parte no cubierta es porque ese caso de uso no se está usando. O es porque esa parte de código no se está usando, ¿vale? Por lo tanto, es una muy buena manera de tener una cobertura alta, garantizar comportamiento, testearlo con PHP Unit normal y corriente, ¿vale? Sin tenerse que liar con cosas muy raras, ¿no? Por lo tanto, Easy to Test, testeamos desde los Application Services hacia abajo, luego, si queréis, podéis entrar en la parte de entidades, si queréis, y ¿dónde entran los mocks? Los mocks entran entre capa. Es decir, Carlos, ¿usas mocks aquí internamente? No. ¿Usas mocks aquí externamente? No. Uso mocks cuando salto de boundary, cuando salto de una capa hacia otra, ¿vale? Entonces, en este caso, si os fijáis, el Application Service es lo que está aquí están las interfaces y aquí está la parte de infraestructura. Cuando tengo que crear mocks, lo que hago es crear los mocks que simulan estas interfaces. Un repositorio vacío, un repositorio que hace una excepción, un repositorio que simula un timeout, un repositorio que retorna duplicados, un repositorio que retorna un domain service que no retorna, no sé. Interfaces que hayan aquí, las moqueo para simular el comportamiento esperado de este use case. No solo el happy path, sino también el sad path. Todos de ellos. ¿Vale? Todo con unit testing fácil, sin tener que hacer historietas ni de GitHub, ni nada. ¿Vale? Pues aquí tenéis vídeos para cómo se refactoring ahí un poco live, que podéis ver. Y las políticas que aplicamos normalmente con esto, en el caso de Protocolo, es, oye, todo lo que desarrollemos nuevo lo hacemos en hexagonal. ¿Vale? Creamos este Command Handler, Application Service, las interfaces, las implementamos, etc. Y cuando tocamos alguna cosa vieja, Boy Scout Rule. Oye, deja el mundo siempre mejor de lo que lo encontraste. Y eso significa que si toco algo de la parte vieja o de una parte legacy que no está migrado a hexagonal, lo intento dejar un poco mejor. Y un poco mejor puede ser extraer una variable, puede ser extraer una clase, o puede ser todo el camino entero y dejarlo todo súper bien pulido. Ahí depende un poco del tiempo que tengáis. Pero lo mágico es que si seguís esta filosofía, aunque sea dejarlo un poco mejor, aunque sea extraer una variable, cuanto más se toque ese código viejo, mejor va a quedar. Y probablemente lo que daba pereza hacer un refactoring entero del caso de uso porque era muy largo, después de que se hayan agregado algunas funcionalidades nuevas o algunas modificaciones, lo que queda para acabar de refactorizarlo es más pequeño. Igual alguien al final tiene el tiempo para hacerlo en un último día del sprint, una mañana muerta o lo que sea, igual acaba de refactorizarlo lo que le queda, ¿vale? Entonces, si seguís un poco este working agreement, todo lo nuevo en hexagonal y todo lo que se toca viejo se deja un poco mejor, a poder ser, se mueve hacia hexagonal lo máximo posible, ¿vale? Veréis como el código, sin invertir grandes cantidades de tiempo, va mejorando de forma natural. Esto es lo que yo le llamo el impuesto revolucionario, ¿vale? Aquí tenéis dos opciones. O sobre cada cambio le decís al product owner que invertís un 0,3%, ¿sabes? Para arreglar el código en cada cambio, o le decís que os dé
un mes en el que no desarrolláis nada y refactorizáis lo máximo posible. ¿Qué os va a decir el product owner? Oye, no, estoy dispuesto a pagarte una pequeña tasa revolucionaria con cada cambio, ¿vale? Como el impuesto a las grandes fortunas, para al final arreglar un poco la situación. Entonces, esto de aquí es mucho más digerible por la parte de negocio que no grandes refactorizaciones. Y luego una política que suelo aplicar bastante, que funciona bien, es, oye, en la parte de Application Services, en la parte, ¿sabes? Normalmente en Hexagonal hay como 3 grandes capas, ¿no? La parte de dominio, la parte de Application Services y la parte de infraestructura. Un working agreement que fuerza normalmente a los equipos es, oye, 100% de coverage en la parte de application. O sea, si un application service o un command handler están bien desacoplados, teóricamente hacer cobertura 100% de ellos no debería ser un problema. De hecho, debería ser relativamente sencillo. Por lo tanto, normalmente esfuerzo el 100% de coverage en esta capa de aquí, que es relativamente fácil, ¿vale? Igual en algún caso de uso súper tontorrón, de crear una entidad y tal, pues no haría falta, pero también la gente se tiene que acostumbrar. Por lo tanto, 100% de coverage en Application Service casi siempre es mandatorio, ¿vale? Y a partir de ahí, pues yo que sé, igual hay partes de infraestructura que son un poco más tricky, que vale la pena testear, pero igual no vale la pena testearlo todo, ¿vale? Al final testear un repo de Doctrine súper tontorrón igual no vale la pena, ¿vale? No es necesario, ¿vale? Pero con estos working agreements in place, el equipo y el código va mejorando de forma natural sin hacer grandes inversiones de tiempo, ¿vale? Está claro que es una solución que tarda más en el tiempo, ¿vale? Pero también consume menos recursos o bloquea menos el negocio, que es de alguna forma lo que me interesa. Porque para mí sería fácil ir a PC Componentes y decirle, oye, ¿sabes qué? Para máquinas durante un año, vengo yo aquí y 3 amigos más y vamos a refactorizarlo todo, ¿vale? Eso sería fácil, pero a nivel de negocio es una muy mala propuesta, ¿vale? Entonces, esta propuesta normalmente a nivel de negocio les encaja bastante bien. Vale, entonces el coverage, aquí tenéis el entorno desacoplado, el coverage va subiendo porque estáis con estos working agreements, código nuevo hexagonal, código viejo se toca y se va migrando, y todo lo que hay en application, 100% de coverage. El primer día tendréis un coverage del 0,2%. Tendréis un caso de uso muy tontorrón, 100% testeado, pero si computas todo el total del código tendrás un 0,02, ¿vale? Pero en serio, por algún sitio se empieza. Entonces, yo recuerdo el primer día que pusiéramos un test unitario en Atrápalo y teníamos eso, un 0,016 o algo así, daba un poco de pena, pero bueno, ya estaba allí, ¿no? Y era divertido ver semana tras semana como el indicador, teníamos una tele en el equipo, y íbamos viendo que iba subiendo. Y lo bueno que ocurría en Atrápalo, cuando yo entré tenía 100 personas en mi equipo técnico, ¿vale? Claro, cuando yo pensé 100 personas, madre mía, esto es infumable. Lo curioso de 100 personas es que lo curioso de 100 personas es que mal llevadas o con malos hábitos es terrible, porque el código que tiran 100 personas es mucho código. Pero si consigues que la tendencia sea positiva, 100 personas son muchas personas, ¿vale? Entonces, este cambio chorra, en el que cada vez que toco algo viejo lo dejo un poco mejor, ¿vale? Y todo lo nuevo lo pongo nuevo, con 100 personas, la curva de coverage era súper rápida, ¿vale? Por eso que ser muchos, tener una tendencia positiva de generación de código, ¿vale? Aunque sea una tendencia un poco positiva, a lo largo del tiempo se nota muy rápido. Y cuanto más grande es el equipo, más se nota, ¿vale? Entonces ahora estamos en Hexagonal, tenemos Application Services, hemos creado el truco de las interfaces para invertir las dependencias, ¿vale? Y como mínimo el testing está entrando mejor. El problema que ocurre con esto es que, bueno, sí, en este punto podríais hacer consultoría, ¿vale? Y os podéis ganar un poco la vida. O sea, que os animo. O sea, si lo vais a hacer, os animo a que vayáis a hacerlo, ¿vale? Porque hay mucha gente necesitada, os lo digo en serio, ¿eh? La cosa está muy mala. Pero entonces, por ejemplo, en este caso, pues llega la Product Owner y nos dice, oye, mira, pues cada vez que compro, que hago un pedido o lo que sea, pues quiero notificar por email al usuario y quiero logarlo y quiero enviar a un pixel o lo que sea a Business Intelligence, ¿vale? Oye, no hay problema. O sea, Carlos nos ha dicho que, oye, una application service o un command handler se construye de esta manera, ¿no? Tiene el método donde está la chicha y tiene en la constructora todas las dependencias, que son normalmente interfaces, que están por detrás implementadas de una forma concreta. Yo cojo las dependencias, las meto aquí y aquí las uso para hacer la magia correspondiente, ¿vale? El tema de esto es que cuantas más dependencias, cuantas más cosas tiene que hacer el command handler, las dependencias que aparecen aquí son mayores, ¿vale? Oye, hay que notificar al usuario. No hay problema. Interfaz, user notifier, $user notifier, la asigno aquí, hago la chicha, $user notifier notify, le paso el correo, ya está, ¿no? O sea, fácil. Oye, acuérdate de lo de Business Intelligence, no hay problema.
Business Intelligence Tracker, interfaz, ¿entendéis? Y entonces las dependencias van aumentando. Entonces, bueno, a ver, si hay 3 dependencias, pues igual tampoco es un problema. Solo que sepáis que, más allá de si 3 o 4 o 5 o 10 dependencias son muchas, lo que ocurre es para mí es la tendencia. Es decir, cuantas más funcionalidades o acciones agregamos a este command handler, ¿vale? El volumen de dependencias que aparece aquí es mayor y la performance de esto es peor, ¿vale? Porque hace más cosas, simplemente. Entonces, ¿hay alguna manera de poder reducir las dependencias o mantenerlas lo más pequeños posibles sin tener que ir agregando con nuevas funcionalidades? Pues sí, pues los hay, ¿no? Entonces, en este tipo de entorno, ya lo veremos, en este tipo de entorno, el número de dependencias aumenta, el application service, la complejidad, creciendo, porque de hecho, agregar aquí el notifier me obliga a tocar los tests también. Porque agrego el notifier, código aquí en el notifier, tiro los tests y el coverage me ha pasado del 100% al 80%, porque hay 4 líneas que me he dejado. Aunque es una pijada, ¿vale? Entonces, ¿hay alguna manera de poder hacerlo? La complejidad aumenta y la probabilidad de meter bugs, que es otra cosa que también hablamos esta mañana, en el momento que yo para agregar una funcionalidad nueva tengo que coger un código que funciona y meter algo de código nuevo, el chance de meter un bug existe. Es decir, si yo no toco este código y funciona, normalmente la probabilidad de meter un bug es 0, porque no estoy tocando el código, ¿vale? El tema está en que cuando toco el código, la probabilidad de cuando agrego un tema de tracking de Business Intelligence, liar parda de alguna cosa porque refactorizo lo que no toque y generar un bug es alto. Por lo tanto, tampoco me hace gracia el hecho de que haya gente que tenga que tocar ese código para agregar una tarea que, entre comillas, no es fundamental. Es una acción derivada de la acción principal. Y además, más tareas generan, en la misma feature normalmente generan una peor performance, ¿vale? Entonces, ¿cómo se puede arreglar esto? Eventos to the rescue, ¿vale? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Lo seguís? ¿Hay alguien muy perdido? Vale. Porque es que me han dicho que aquí en Madrid la tocáis, o sea que entiendo que los conceptos de esto ya lo teníais por la mano, ¿no? Entonces, los eventos. ¿Qué es un evento de dominio? Un evento de dominio es algo que ocurre en mi dominio que la gente de negocio le interesa. Esto es un evento de dominio, ¿vale? Ha ocurrido, o sea, un artículo se ha agregado a tu carrito. Un usuario se ha logado. Un usuario se ha dado de baja. El usuario ha registrado un nuevo vehículo. Todos esos son eventos que la gente de negocio está interesada y a eso hay que modelarlo. Entonces ese concepto para modelarlo es un evento de dominio. Un evento de dominio normalmente se escribe en forma de pasado para forzar un poco su naturaleza de que algo ha ocurrido y tiene normalmente elementos de la noticia, el coche, el usuario, la marca, lo que sea, la cantidad de información que necesitéis, y el atributo fundamental es cuándo ha ocurrido, ¿vale? Necesitamos saber cuándo algo ha ocurrido. Y a partir de ahí es una estructura muy sencillita donde tengo getters y ya está. Es una estructura que debería poder serializar fácilmente por si quiero enviar, por si quiero serializarlo y meterlo en un sistema de colas o lo que sea, ¿no? O persistirlo. Entonces la manera de disparar los eventos, hay como 2 grandes maneras, ¿vale? La primera manera, viniendo de código churrimangui, ¿vale? Es esta de aquí. Tengo un objeto singleton, ya sé que singleton no mola mucho, pero tenéis que pensar que venimos de código churrimangui, ¿vale? Si vengo de código churrimangui, meter una clase singleton que me permite publicar eventos, ¿vale? Es bastante cómodo, porque allí en mi aplicación, donde me apetezca, cojo y coloco 3 líneas de código, que es el getInstance y el publish del evento, y ya está. Lo pongo aquí en un controller, lo pongo en una entidad, lo pongo en un repo, lo pongo tal cual y lo tengo disponible, ¿vale? Por lo tanto, me resulta relativamente fácil introducir o disparar eventos en cualquier parte del código, por muy acoplado que esté, por muy oscuro que sea, ¿vale? Entonces, estas son las maneras. En este caso, este event listener publisher, o sea, ponerle el nombre fancy que queráis, al final no deja de ser un objeto, ¿sabes? PubSub, en el que yo cojo y tengo atachados listeners, gente que está mirando los eventos, y cuando yo hago un publish, publico un evento determinado y entonces itero por cada uno de esos listeners, y cuando hay un listener que puede machear con ese evento, entonces ejecuto la acción del listener, ¿vale? Podría ser la implementación es muy sencillita, o sea, hay un montón de implementaciones en Symfony ahora con el Messenger, hay de todo, pero tenéis Tactician, tenéis Simple Bash, tenéis soluciones. Esta sería una implementación puntilla salchichera, hecha por mí. Publicamos el evento de dominio, iteramos por los listeners y le notificamos al listener correspondiente y él internamente hará lo que quiera.
ya que además pues me guardo el evento, lo que comentábamos esta mañana, me guardo aquí el evento para no tener que pasar un listener y testearlo, sino que le puedo preguntar directamente al publisher qué eventos has visto, ¿no? para mejorar el tema del testing. Y agregar un listener es tan chorra como pasarle una clase que tiene un método notify que me lo acumula aquí y ya está. Puedo tener listeners que cualquier evento que vean se lo persisten en base de datos. No estoy en Elastic. Bueno. Tengo un cliente de Elastic, cada evento cojo, lo serializo de alguna forma y lo inserto en Elastic. ¿Vale? Pues todos los eventos que pasan los tengo en Elastic. Y los podría luego monitorear con Kibana o hacer alguna cosa particular. ¿Vale? Podría coger todos los eventos y persistirlos en base de datos. Aquí le paso, por ejemplo, un repositorio de Doctrine, aunque podría hacer un insert APL, pero vamos, un repositorio de Doctrine que mapea la tabla de eventos y cuando me entra un evento lo que hace es, me crea un evento de Doctrine, ¿vale? Esto es básicamente una entidad de Doctrine que me ayuda a persistirlo, le seteo los campos correspondientes y lo persisto. Y de repente, mágicamente, cualquier cosa que ocurre en mi dominio, también lo tengo en base de datos. Y esto es una cosa que nos ayuda por un truco... Es una cosa que nos ayuda por un truco que comentábamos esta mañana, y es que veréis al final de la presentación que cuando yo tengo, por ejemplo, cuando creo un usuario nuevo en el sistema, al final en la tabla de users, aparece el nuevo usuario que acabo de crear, ¿vale? Pero si disparo un evento y lo quiero meter, lo quiero enviar contra Rabbit, el tema es que este MySQL que tengo aquí y este RabbitMQ son infraestructuras independientes. Por lo tanto, yo no puedo garantizar la transaccionalidad entre estas dos infraestructuras de aquí. Así que depende cómo me monte yo el código, podría ocurrir, en este caso, si lo tengo de forma síncrona, que cuando publique un evento, si inmediatamente lo envío contra RabbitMQ, luego cuando quiero persistir el usuario contra base de datos, si por lo que sea no se puede persistir, acabo de enviar un evento en Rabbit de una cosa que no ha ocurrido. Fail. Bueno, Carlos, una cosa que podrías hacer es fácil. Abres la transacción, la dejas abierta, esperas que el usuario haga el flush y la transacción se guarde y entonces envías el mensaje. Y así, entonces RabbitMQ podría no estar disponible y entonces no comunico algo que sí que ha pasado. ¿Vale? Entonces, como no tengo manera de garantizar que el usuario insertado y el mensaje en Rabbit ocurren de forma transaccional, un truquillo muy sencillito es, yo en vez de enviarlo a RabbitMQ directamente, ya fantástico el borrado, no hay problema. En vez de enviarlo a RabbitMQ directamente, lo que puedo hacer es, tengo una tabla de eventos, en la misma base de datos, abro transacción y persisto el nuevo usuario y el evento user created en la misma transacción. Cuando se cierra la transacción, tengo todo ha ocurrido a la vez o no ha ocurrido. Ya sé que no está en Rabbit todavía, pero lo que tengo claro es que tengo el cambio en base de datos y tengo el evento listo para ser enviado a Rabbit, todo de forma consistente. Y luego, en una segunda fase, puedo tener algún tipo de workercito que lo que hace es sacar eventos de aquí y entonces se los envía contra Rabbit. ¿Que Rabbit está disponible? Fantástico, se lo paso el evento. ¿Que Rabbit no está disponible? Pues intentar hacer retries o lo que sea y ya está. Pero el evento no lo pierdo. ¿Vale? Por lo tanto, un listener de esas características que coge cualquier evento y lo persiste en base de datos tiene bastante sentido, ¿vale? Como truco. Luego tiene otra derivada, y es que, y esto no lo hemos explicado esta mañana, y es que si yo tengo una aplicación que tiene todos los eventos persistidos que van ocurriendo, yo puedo proveer una API REST con todos los eventos, de tal manera que si alguien se quiere integrar conmigo, puede consumir mi endpoint de eventos y puede procesarlos para calcular el dato que le dé la gana. Y esto que parece una pijada es bastante interesante, porque por ejemplo en Shin teníamos una aplicación que se dedicaba a contar clics en job postings, ¿vale? Para luego facturarle al cliente. ¿Qué ocurría? Que a veces el equipo que era responsable de toda la parte esta de gestión de clics y tal, a veces le venían peticiones de otros equipos sobre reportes. Oye, ¿me puedes crear una funcionalidad que me retorne el número de clics por post por no sé qué, no sé cuánto? Sí, claro, la puedo desarrollar, pero es una cosa que yo no necesito y me la pides tú. Total, resumen, oye, pues, me monto el repo tal cual y te lo doy. Cuando conseguimos introducir esta parte de storage de eventos, cuando había alguna demanda de otro equipo sobre cálculos, estadísticas o lo que sea, era muy fácil. En vez de implementarla, le decíamos, oye, conéctate a los eventos
y los cuentas tú. Por lo tanto, el volumen de features que yo tengo que implementar, que yo no implementaría porque no las necesito, de repente lo acabo de mover hacia los demás. Si los demás quieren contar cosas o ver qué usuarios hay nuevos o lo que sea, pueden coger mi stream de eventos y pueden repasarlo y hacer lo que les dé la gana con ellos. Es más, si aparece una nueva aplicación en el sistema, ¿vale? Y tiene que recargar datos, pues una opción que puede hacer es, me consume los eventos y los va consumiendo. Y además lo bueno es que si yo tengo un listado si yo tengo una API REST que me retorna eventos, yo que sé, de 20 en 20, lo bueno es que esto es cacheable de forma infinita. Porque como los eventos son inmutables y lo que ocurrió ayer no va a cambiarse, esa URL puede estar viva en Varnish o puede estar viva en un Redis o lo que sea, de forma infinita. Así que cualquiera puede ir allí y con un tiempo de velocidad muy rapidito puede tener los eventos que ocurrieron ayer o de bloques de 20 en 20 o lo que sea. ¿Qué más? Podemos enviar todos los eventos a Rabbit. Tengo al final un cliente de Rabbit, un producer, tal como me llega el evento, lo encodo. O sea, estos son versiones muy simplificadas, ¿eh? O sea, normalmente son más complicados, pero bueno, para que os hagáis una idea, cojo el cliente de Rabbit y publico el JSON encode y lo envío a Cholon. ¿Cómo? Esto lo veíamos esta mañana. Una opción que podemos hacer para desacoplar lo que estamos hablando, es decir, para que las dependencias no crezcan, es montar estos listeners de forma síncrona. En ese domain event publisher que habéis visto, yo instancio un listener, lo atacho y cuando alguien publica un evento, de forma síncrona, se patea todos los listeners y ejecuta las acciones correspondientes, ¿vale? Esto lo que me permite es desacoplar aquellas segundas acciones de un command handler, ¿vale? Aunque a nivel de performance no haya mejorado nada, pero sí que he mejorado el desacople. Por lo tanto, si alguien quiere ahora enviar un correo electrónico o hacer un business intelligence tracking o lo que sea, solo tiene que crearse un listener, escuchar al evento y hacer la acción correspondiente en el listener. Y el código original del command handler no hay que tocarlo. Reducimos los bugs, las dependencias no se aumentan, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto de forma asíncrona. ¿Cómo monto? ¿Cómo preparo mi framework para que cuando se dispara un evento los listeners estén? Pues, por ejemplo, en el caso de Symfony puedo usar o los eventos de la request, es decir, ya sabéis, la request en Symfony pasa por varias fases y te triggería eventos en el cual tú puedes atachar para optimizar algo temas de la request, ¿no? En este caso, yo puedo tener un evento montado en el que cojo el listener, el singleton y le agrego un listener de tal manera que le paso las dependencias necesarias, pero cuando vea un new article, un artículo agregado al carrito, pues el tío coge y envía un correo electrónico. Y entonces monto aquí todos los listeners correspondientes que haga falta. Es un poco brutete, seguro que con Service Container y tal cual se podría hacer un poquito más elegante, pero si fuera Silex o fuera Symfony o tal, en el momento que hay un pre-routing, yo podría configurar todos esos listeners diferentes. Sync all the things. Oye, me muevo de código churrimangui, de framework fanboy, estoy en hexagonal, las dependencias empiezan a subir, la performance no mejora. Entonces, una opción que puedo hacer es cojo y triggereo eventos de forma síncrona y entonces la parte de desacoplar me permite no tocar tanto el código, tener partes más pequeñas que se componen entre sí a través de eventos de forma síncrona. El único problema que tiene esto es que, aunque estoy desacoplando y tengo los beneficios, la performance no es la mejor del mundo. Sigue siendo igual de mala que antes. ¿Vale? Bueno, quizá igual hay un poquito más de overhead por ahí, por tanta clase y compañía, pero en general la performance sigue siendo igual de mala. En este caso lo que hacemos es, como working agreements, como dinámica de equipo, cualquier subtarea de una funcionalidad que no es la funcionalidad principal, la desarrollamos como una application service diferente y la tachamos vía listener. ¿Vale? Cualquier enviar un correo electrónico, notificar a Business Intelligence o lo que sea, creamos un command handler separado y lo linkamos básicamente a través de un listener con evento. Disparamos cualquier evento que a nivel de negocio pueda estar interesado. Aquella parte del código que creáis que vale la pena, oye, ponéis el singleton y disparáis los eventos. Esta mañana incluso una cosa que sugeríamos es podéis empezar a disparar eventos en vuestra aplicación aunque no haya ningún listener en el otro lado. Es decir, modelar un evento de dominio que es básicamente una clase que no tiene lógica de negocio, lo podéis empezar a hacer
hoy. Igual la modeláis en 3 minutos. O sea, los 10 eventos más importantes que tenéis en vuestra aplicación los podéis modelar probablemente en 30 minutos. Y podríais, con un PubSub de estos, tan chorra, probablemente empezar a dispararlos en las partes relevantes del código en cuestión de 1 hora más. Aunque no tengáis listeners en otro lado. Y luego podéis empezar a hacer pruebas de, oye, pues mira, le creo un listener que lo logue en Monolog. O creo un listener que lo tire contra Elastic. Ya no sé, si se pierde no pasa nada. Pero para hacer pruebas podríais empezar a hacer el truquillo ese de coger eventos, enviarlos contra Elastic y empezar a tener datos estadísticos de qué está ocurriendo. ¿Vale? Y normalmente lo que solíamos hacer es, oye, esas métricas de negocio, o sea, esos eventos de dominio, que básicamente no son de infraestructura, no es un New Relic, sino que son eventos de negocio, cuánta gente se está logando. O evento de login, login successful, login fail, yo qué sé, product was added to the cart, product was removed. O sea, todos estos eventos, que son relativamente relevantes, se pueden traquear en tiempo real con métricas para identificar, oye, ¿por qué hay tanto carrito vacío, ¿no? ¿O por qué hay tanta gente agregando productos al carrito? ¿O por qué, ¿vale? ¿O por qué hay tantos login fails? ¿Vale? Igual es que salto algo de JavaScript o igual, ¿sabes? Se puede montar. Entonces estamos básicamente descomponiendo, orquestando vía eventos, ¿vale? Y el nivel de performance no es lo mejor del mundo. En este punto estamos en esta parte de aquí, ¿vale? Hexagonal con eventos de dominio. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo el mundo sigue? Venga. Oye, ¿no parece que esta página va un poco lenta? ¿No? No, va bien, es percepción tuya, es tu browser. ¿Vale? Entonces, suele ocurrir que, claro, cuando tienes un command handler de forma síncrona, que envía un correo electrónico, envía una PETI contra un statsd y empiezan a hacer varias cosas en paralelo, pues al final se nota la performance, ¿vale? La página empieza a ir un poquito más lenta. ¿Por qué? Porque hay más número de requests, algunas requests son APIs externas, hay ciertos joins en bases de datos un poquito más duretes, ¿vale? Y eso es un poco lo que hay que intentar evitar. Por lo tanto, ya estábamos en un entorno donde teníamos cosas desacopladas de forma síncrona. El siguiente paso natural es intentar hacer asíncrona esas subtareas, ¿vale? Derivadas de la tarea principal. Esta es la página de restaurantes de Atrápalo, ¿vale? La página de restaurantes de Atrápalo, la ficha, ¿no? Donde está la información del restaurante. Aquí tenemos pues bien, ¿no? Sí. Aquí tenemos información general del restaurante, la foto principal, fotos adicionales del restaurante, tenemos los menús, tenemos descripción del restaurante, capacidad, o sea, características del restaurante, localización del restaurante, puntuación media, las últimas reviews. Es una página con bastante contenido, ¿vale? ¿Cuántas queries necesitamos para hacer esta página? Un infierno de queries, estaba perfecto. Yo creo que en desarrollo, sin cachear nada, eran 750 o algo así, ¿vale? Y cuando estaba en producción cacheado eran 360 o algo así. Muchas queries, un infierno de queries, ¿vale? ¿Cuántas queries os gustaría, los que habéis estado en O2O esta mañana, no vale, ¿eh? ¿Cuántas queries os gustaría hacer para renderizar la página de restaurantes? Cero. Cero, esta mañana hemos tenido una discusión, cero es imposible, porque tú tienes que hacer la request como mínimo, ¿vale? Y, bueno, no, o sea, podrías incluso, esta mañana hablábamos, podrías tener una página de HTML plana, ¿vale? Pero como mínimo el acceso a disco hay que hacerlo. Lo que pasa es que el acceso a disco es mucho más rápido que el acceso a base de datos, ¿vale? Pero como mínimo una request entendemos que se tiene que hacer contra algo. Contra un storage, algún tipo de request se tiene que hacer, ¿vale? Lo ideal, una request. Una request. ¿Qué tipo de infraestructura, o sea, contra qué tipo de infraestructura os gustaría hacer esa request? Disco, por ejemplo, HTML. ¿Algo memoria? O sea, ¿qué infraestructura, es decir, decidme marcas, os gustaría usar? ¿Un Redis, por ejemplo? Un Varnish, un Redis. Un Redis o un Elastic, ¿vale? ¿Por qué en una base de datos? Porque normalmente en esta página, al tener estructuras un poco anidadas entre sí, probablemente una base de datos sería complicadete, ¿vale? Pero una documental o un Elastic con un documento en JSON que anida cosas, probablemente tenga mejor pinta, ¿vale? Pero está guay porque yo me voy a un Redis o un Elastic con el ID, tengo la información, se la paseo a Twig o lo que sea y la tengo. ¿Estamos de acuerdo, no? Genial. ¿Quién rellena ese Redis o ese Elastic?
Pues claro, la información tiene que estar allí, ¿no? O sea, ¿quién rellena ese Redis o Elastic? Opciones. Pues tienes que tenerlo por detrás, alguien que te lo vaya dando de comer. Alguien por detrás tiene que darle de comer. Muy bien. Ese término técnico... ese término técnico se O transforma sea, en... tienes que tener algún proceso que genere la caché de esas páginas y te las guarde pues, en lo que queramos. ¿Vale? ¿Algún proceso? ¿Un cron te sirve? Un cron es un proceso, podría ser. Un poco overkill, ¿no? Porque si tienes 30.000 restaurantes y no se modifica ninguno, ¿sabes? Cada hora ahí generarlo todo es un poco... El primer usuario que te carga la página se la come. El resto no. Sí, el problema es que luego, ¿sabes qué pasa? Que alguien sube una foto y es difícil invalidar la caché del restaurante porque es difícil identificar una review con su restaurante, ¿sabes? Y mirar la entrada y tienes 20 owners de restaurantes llamándote que en su foto no se ve. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que me gustaría ahorrarme el dinero del SAC, ¿sabes? La atención al cliente, respondiendo a los restaurantes que se tienen que esperar porque la caché dura 30 minutos o 5 minutos. Un proceso, ¿no? Un worker. Podría ser un cron. El único tema del cron es que es un bombazo, porque al final si tengo que patearme todos los restaurantes, ¿vale? Sí, pero podrías tener un flag de modificado y solo cambias lo modificado. Sí, ya, pero... O sea, entendéis que un cron es muy duro. Entonces, molaría un proceso, llamémosle worker, llamémoslo, o sea, un proceso que fuera capaz de rellenar este contenido. ¿Quién dispara este proceso? Un evento de dominio. Un evento de dominio. Joder, qué atentos estáis, ¿eh? Muy bien. Un evento de dominio. ¿Quién triggerea el evento de dominio? Use case, application. Un command handler, ¿no? Vale, pues esto es command query responsibility segregation. Esto es CQRS. En el momento que tenemos un entorno en el que la performance empieza a ser un problema, porque las queries, el modelo de lectura es mucho más intensivo que el modelo de escritura, necesitamos calcular o generar proyecciones cuyo objetivo per se sea estar perfectamente diseñado para que ese caso de uso, esa lectura, sea lo más rápida posible. En este caso, hemos montado en Redis o lo que sea, un tipo de vista que está especialmente calculada para que la página de restaurantes, que probablemente sería un JSON estructurado para dárselo al tweak y pintarlo y ya está, ¿vale? Vaya al fuego. Nada más. Y entonces, este proceso se desencadena a través de unas acciones, ¿vale? Que van a triggerar este worker y van a rellenar ese Redis. ¿Qué ejemplos de eventos triggerarían ese worker? Sube la foto, como has dicho. Foto was added, ¿qué más? Ha cambiado. Descripción ha cambiado, review added, etc. Ya, Carlos, pero esto es una fumada, porque todo esto se puede hacer por Ajax, ¿no? Sí, claro, y entonces la performance del navegador, ¿qué? ¿Y el SEO, qué? ¿Vale? Es decir, al final la performance ni se crea ni se destruye, solo se mueve en el proceso, alguien se tiene que comer el marronetti, ¿vale? Entonces, prefiero comérmelo yo, porque soy más listo y sé cuándo esa caché, entre comillas, yo la controlo. O sea, no creo una caché, o sea, no dejo que el usuario se coma la caché, le pongo un timing y a ver qué pasa, sino que tengo mayor control de cuándo esta caché se invalida, porque yo soy el que la dejo viva de forma permanente hasta que detecto un cambio que me obliga a refrescarla, ¿vale? Pues esto básicamente es el principio de TQRS, y es normalmente lo que se suele aplicar cuando tengo una aplicación con hexagonal, que usa eventos para desacoplar de forma asíncrona. Cuando empiezo a trabajar de forma asíncrona me permite calcular ciertas proyecciones para que las operaciones de lectura, que son las más frecuentes en todas vuestras aplicaciones y en las mías, ¿vale? Sí, perdona, pero el evento de dominio no debería estar lo más cerca posible del dominio en vez de en la application series. Sí, espera, déjame. A ver. Hemos hablado de cómo se publican, ¿vale? Aquí si te fijas, yo puedo publicar este evento dentro de una entidad. De hecho, les digo la pregunta porque os he dicho que había dos maneras y solo os he explicado esta. Porque viniendo de código churrimangui es más sencillo, allí donde me rota, crear una instancia, un singleton y tirar el evento, ¿vale? Pero la otra alternativa, si puedo empezar desde cero, es que si estoy en una entidad, cualquier evento que se dispare se vaya acumulando internamente y tenga esa entidad un getter que me permita decirle, oye, artículo o carrito, ¿qué eventos has visto? Dámelos.
Y entonces el que se encarga de publicarlos debería ser alguien desde fuera, que en ese caso debería ser probablemente el command handler. Haces un repaso de los eventos que se han disparado de cada una de las entidades que han participado y hacerlo de fuera. Entonces, o una de dos, o la entidad se guarda los eventos y alguien desde fuera se los pregunta para poderlos publicar, lo que internamente, lo que a nivel de coordinación es un poquito más complicado, pero el testing, por ejemplo, es muy sencillo. O metemos un listener estático internamente que me permite, no solo en entidades, sino, por ejemplo, si en un domain service tengo que publicar un evento, pues lo puedo meter en un momento determinado, ¿vale? Entonces, este approach, viniendo de código a cocadete, me suele funcionar mejor con las empresas que no pedirles que empiecen a agregar eventos, o sea, que empiecen a acumular eventos dentro de las entidades, porque la gran mayoría de veces, en este caso, las entidades suelen ser getters y setters y bucket patas. Otra manera sería devolver los eventos para entrar, ¿no? Hay que, o sea, se puede, Si en la entidad, en vez de guardarlos y luego leer la entidad, tú los devuelves y luego la entidad la modifica. Sí, lo que pasa es que, o sea, un evento, por ejemplo, un método de una entidad, yo que sé, carrito, add product, ¿cómo retornas ese evento? ¿Cómo retornas el evento? Porque igual el método que estoy invocando ya tiene un valor de retorno determinado. Entonces, ¿por dónde lo retorno? Claro, sería quitar el valor que tiene, devolver el evento y luego reconstruir la proyección a donde quiera. Claro, les digo, se me complica un poquillo. Ahí tendría que ver algún ejemplo concreto. Pero normalmente ya te digo, los dos métodos también funcionan, o invocación estática, o acumulo y luego lo retorno. El problema es que aquí la publicación está medio resuelta y cuando los acumulo hay alguien que tiene que ser responsable desde fuera de gestionarlo. Y en el control que te he enseñado antes, saber cuántas entidades han publicado eventos y irlos a buscar y tal, se hace un pelín complicadete. Pero sí, pero estoy de acuerdo que si empezase, o sea, me gustaría más tener la entidad acumulando los eventos. Correcto, lo que pasa es que, o sea, fíjate que nuestras aplicaciones PHP normalmente suelen ser bastante sencillas, incluidas las mías. Pero imagínate que yo tengo una entidad a la que le invoco cierta acción, ¿vale? Le paso otra entidad y de alguna forma en cascada, ¿vale? Las dos entidades pueden acumular eventos. Recuperar esos eventos igual ya no es tan sencillo. Entonces, lo que te quiero decir es que, aunque parece bonito el concepto de que acumulen los eventos y luego pedírselos, a la práctica hay situaciones en las que no es tan sencillo, ¿vale? Por eso, viniendo de un código a cocadete, este modelo de aquí me funciona mucho mejor que en otro. Además, de hecho, después, déjame decirlo, es muy sencillo hacer un search and replace, ¿vale? De este tipo de construcciones y cambiarlas por un $this event y, ¿sabes? Y acumularlo, haciendo que esta clase extienda o tenga un trait o lo que sea. Entonces, hacer un search and replace, cambiar esto por un $this trigger event con esta línea exactamente igual e incluir debajo un trait publish events es muy sencillo. Es un refactor bastante seguro y lo puedo hacer con un search and replace muy fácil. Vale, esas son las dos maneras de publicar. Tiki, 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 tiki. Vale, entonces este viene a ser un poco... Vamos, que es el tiempo, ¿no? Ah, no, ya me estoy pasando, me cago en la leche. Joder. Vale. Este tendría que ser un poco el esquema que tenemos, ¿no? Tenemos un cliente que recibe las requests, ¿vale? Las queries las tiro contra las proyecciones, ¿vale? Y los comandos los tiro contra mi dominio. Y entonces aquí tengo los command handlers y compañía, y ahora el domain, o sea, mi aplicación, está persistiendo el usuario contra la base de datos y al final envía el evento contra RabbitMQ. Esto es lo que, si miráis algunas presentaciones de CQRS, a veces dicen que esto es CQRS, pero esto no es CQRS, porque hay un problema aquí estructural, que es esto de aquí. Si yo no puedo publicar contra la base de datos y contra Rabbit a la vez, porque estas dos, lo comentábamos antes, son infraestructuras separadas, por lo tanto, no puedo garantizar transaccionalidad entre ellas. Podría ocurrir que publicase cosas que no han pasado y podría no publicar cosas que sí que han pasado, ¿vale? Por lo tanto, esto no vendría a ser proper CQRS, ¿ok? ¿Cómo arreglamos esto? Esto es importante porque incluso, ya no por transaccionalidad, pero podría ocurrir que, por ejemplo, si yo, inserto un pedido nuevo, la dirección del pedido de entrega podría ser P de Barcelona, ¿vale? Y cuando emito el evento y lo persisto en Rabbit, podría publicar A de Álava. Entonces, como estoy en el fondo haciendo dos acciones,
inserto el pedido y triggereo que un pedido nuevo se ha creado, la información que viaja dentro del pedido, o sea, dentro del evento, podría ser inconsistente con esto de aquí. Sí, podría tener testimonial y compañía, pero se me podrían colar inconsistencias entre lo que publico en RabbitMQ y en base de datos, aunque la transacción haya ido bien. ¿Vale? Pues esto de aquí no me acaba de gustar, ¿no? El problema número uno es 2 infraestructuras y una transaccionalidad. Lo que podemos arreglar de varias maneras, una es dejar que pete, ¿vale? Y lo arreglaremos si luego viene. O la otra es usar el truco que comentaba de persistir en la misma transacción, el cambio en el dominio y el evento, y luego coger un worker y ir sacando los mensajes, ¿vale? Entonces de alguna forma me ahorro el primer problema. El tema es que, ese es el segundo problema, que es que los cambios que le envío a la base de datos podrían ser diferentes a los cambios que tengo en los eventos. Entonces aquí podría tener un contenido que es Barcelona, el pedido va a calle Sepúlveda no sé qué de Barcelona, y aquí a calle Sepúlveda no sé qué de Badalona. Entonces depende de quién escuche el sistema de logística o el courier o lo que sea, pues igual resulta que lo envía a Badalona cuando lo tendría que enviar en Barcelona. Y os puedo garantizar que ese tipo de bugs son jodidos de arreglar, porque no cantan al toque, o sea, no es un warning que salta en el log de producción, ¿vale? O sea, alguien tiene que llamar al SAC diciendo que le hemos enviado una dirección corriente, y claro, lo primero que piensas es, oye, pues el usuario ha metido los datos mal, ¿no? Entonces, no es trivial de arreglar ese tipo de incidencias. ¿Okay? Entonces, la manera de arreglar esto es básicamente haciendo que yo no inserte en base de datos, sino que triggeré solo el evento. ¿Vale? Ahora ya solo tengo una única source of truth. Llega la acción, el pedido fue, o sea, nuevo pedido, place order, ¿no? Order was placed, y lo puedo enviar aquí, ¿vale? Y entonces, cuando el worker le toca generar una proyección, una de las proyecciones que podría hacer es contra mi base de datos para insertar el pedido. De tal manera que el dominio, mi aplicación, no se encarga de insertar el pedido en la base de datos, sino que envía el mensaje y hay un worker que se encarga de hacer la proyección contra mi base de datos, como una proyección más. La única diferencia es que estas proyecciones son HTML estático o un documento JSON listo para leer, y esta de aquí la puedo utilizar a modo de lectura de mi dominio. Estas son forma normal 1, todo aplanado que te cagas para hacer una lectura rápida, y esto es una proyección forma normal 3, desnormalizada, ¿entendéis? Y la verdad, yo puedo utilizar desde RabbitMQ, o sea, podría ser Rabbit, podría ser Kafka, o podría ser algo que me permitiera guardar en storage los eventos que voy publicando. Y esta es mi verdad. O sea, acabo de mover mi verdad de aquí a mi verdad aquí, al listado de eventos. Entonces todavía no estoy haciendo event sourcing, pero de alguna forma estoy empezando a basar mi verdad en eventos y no en un estado final. Pero de forma temporal, si me hace falta consultar cierto estado, puedo seguir leyendo de mi base de datos, como una proyección más. ¿Vale? Entonces, como paso intermedio, este modelo en el que yo no publico contra las dos infraestructuras, sino que publico solo el evento y dejo que un worker inserte aquí, es un paso que me acerca hacia la parte de event sourcing. ¿Ok? Con este modelo de CQRS que veíamos, ¿vale? Hemos resuelto el problema de las dos infraestructuras y de la inconsistencia posible entre las dos publicaciones, y además tengo el entorno de máximo rendimiento. Que además es bastante interesante porque en la página de restaurantes, con este modelo de aquí, aunque agregue nuevas funcionalidades, ¿cuántas queries sigo haciendo? Una. Entonces es un modelo bastante sostenible. Agrego nuevas features y la aplicación sigue, o sea, y el número de queries siguen siendo una. ¿Quién se come el marrón? ¿Quién se come la faena? El worker behind the scenes. Entonces, en Atrápalo cuando llegamos, ¿vale? Teníamos, yo qué sé, pues, 20 frontales en la web, y recuerdo que les explicaba, esperaos que acabaremos con más máquinas de jobs behind the scenes que frontales. Y así fue. Claro, al final, cuando empezábamos a mover gran parte del trabajo a la parte de workers, además es una parte intensiva, dura, porque se calculan datos, se computan proyecciones y se ponen en su lugar, acabamos con 30 máquinas de workers, y entonces la parte de frontales ya no hace falta tanto porque las lecturas eran muy rápidas. Entonces al final acabamos con 10 frontales y 30 máquinas de procesos. ¿Se puede dar la situación de que intentes desde el dominio acceder a un dato que todavía no esté proyectado? Sí,
Se puede dar. ¿Y cómo se lo solucionáis? Porque a nosotros nos pasa y de momento no lo podemos. Esto es caso a caso, porque muchas veces que este dato no esté de forma inmediata tampoco es un problema. ¿Vale? De hecho, cuando yo hago una petición HTTP, ¿vale? En el tiempo que me viaja de vuelta la respuesta, probablemente alguien ha modificado el valor. Por lo tanto, el valor que estoy recibiendo es un valor antiguo. O sea, que esto que hablan de consistencia eventual, la consistencia eventual también existe en HTTP, o sea, en APIs REST. Porque en el tiempo que viaja la transacción, el dato puede haber cambiado. Por lo tanto, ya está recibiendo un dato. Esto es como mirar a la luz de las estrellas, ¿no? Qué bonito y qué romántico. Sabes que la luz que estáis viendo es la luz del pasado, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. O sea, cuando recibo datos de una respuesta de una API REST, alguien ha podido modificar el dato por detrás y lo que estoy viendo es un dato equivocado. Por lo tanto, este efecto ya lo tienes, solo que no lo sabes. Pero yo voy más al problema de que no esté. Más de que haya cambiado, que sea una actualización, sino que sea una creación y no esté. Vale, en ese caso me contaría las veces que ocurre, ¿vale? Y puedes aplicar algún tipo de estrategia de retries. Si hay una request que no funciona bien, la reintentas, ¿vale? Y si, yo qué sé, la reintentas, como hace TCP. O sea, TCP, cuando hay algún tipo de servicio que intentas acceder, ¿vale? Y no puede, aplica la parte de tiempos de espera logarítmicos en los que va haciendo ciertos randoms y te dice, oye, pues mira, en vez de republicar o reconsultar cada segundo, pues segundo, luego cada 3, luego cada 5 y luego al tercer retry o lo que sea, ya desconecto porque entiendo que no funciona. El concepto es el mismo, porque al final hay una respuesta y un mensaje que tienes que retornar. ¿Vale? Entonces, ahora estamos en este punto de aquí, en el que mi dominio cuando quiere leer, lee de la base de datos. ¿Vale? Esto lo puedo colar. No, eso. Entonces, en ese punto en el que estamos, bueno, más me queda más. Sí. En el punto en el que estamos, las entidades cuando se cargan de una proyección de la base de datos, ¿vale? Y cuando escribo, estoy escribiendo eventos. ¿Vale? Tenemos ese entorno. Entonces, para pasar a event sourcing, lo único que me queda es que cuando tengo que levantar una instancia, una entidad, que en vez de leerse de una proyección, se reconstituyan los eventos que he proyectado. Eso es lo único que me queda. Esta base de datos de aquí se convierte en una caché. Ahora funciona como una caché. Es una caché un poco cara, dejemos decirlo así, ¿vale? Y un poco rara porque está todo bien normalizado y tal cual, pero es una caché un poco cara. Entonces la pregunta es cuánto me cuesta esta caché. Si me cuesta mucho, Oracle y compañías, pues me las podría técnicamente petar y reconstituir los eventos desde aquí. ¿Vale la pena irse a event sourcing una vez que estoy en el modelo con la base de datos de proyección? Depende de la cantidad de pasta que me invierto en esto aquí. Si tengo 2 DBAs y licencias de Oracle y compañía, pues igual vale la pena que me lo pete y todas las entidades empiecen a tirar de este stream de eventos de aquí. ¿Vale? Una opción, por ejemplo, en el caso de un post que tira de un agregado, pues cada vez que ocurra alguna cosa tengo que registrar el evento. Aquí ya me toca registrarlos internamente, porque no tengo otra manera de poder reproducirlos si no me los guardo yo internamente. Entonces, en event sourcing sí que estoy obligado ya no a publicarlos de forma pirata, sino a publicarlos internamente por la entidad. Y para reconstituirlo, tengo este listado de métodos en el que cuando cargue el stream de eventos y vea un evento was created, o was published, o was categorized, tengo que aplicar los cambios correspondientes. Así que cuando vaya a reconstituir un post de este estilo, lo que haré será recibir un listado de eventos, o sea que iré a buscar por el ID del agregado, por el ID de la entidad, tendré un listado de eventos y por cada uno de ellos los voy a aplicar. Y la applied es tan chorra como mirar qué tipo de evento es y invocar el método correspondiente para reactualizarse el dato. Y esto lo podría hacer entidad por entidad, no tengo por qué hacerlo todo de golpe. De las entidades que tengo que se cargan de la base de datos y se persisten por eventos, podría ir aplicando cambios step by step. Y estaríamos en el modelo de event sourcing TQRS con entidades a medio migrar. Si las migráis todas, estáis en event sourcing con TQRS. ¿Vale? Ya está, si queréis saber más o queréis que os ayude tipo Odoso, tenéis alguna cosa interesante, pues oye, me contactáis, os sabéis cuál es mi Twitter y compañía y ya está. Y oye, muchísimas gracias por haber venido.